En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz y bendecido domingo, hermanos y hermanas en el Señor. Un fuerte abrazo en el amor de Papá Dios y de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, para con cada uno de ustedes. Evangelio de este hermoso domingo, Día del Señor, bendito sea Dios, 7 del mes de julio. Está tomado de San Marcos en su capítulo 6, versículos del 1 al 6. Y por ser palabra del Señor la vamos a recibir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice: En aquel tiempo volvió Jesús a su tierra y sus discípulos se fueron con él. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga y mucha gente lo escuchaba con estupor. Entonces se preguntaban entre sí, ¿de dónde le viene todo esto? ¿Y qué pensar de la sabiduría que ha recibido con esos milagros que salen de sus manos? Pero no es más que el carpintero, el hijo de María. Es un hermano de Santiago, de José, de Judas y Simón. ¿Y sus hermanas no están entre nosotros? Se escandalizaban y no lo reconocían. Jesús entonces les dijo: si hay un lugar donde un profeta es despreciado, es en su propia tierra, entre sus parientes, en su propia familia. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Tan solo sanó a unos pocos enfermos, imponiéndoles las manos. Jesús se admiraba de cómo se negaban a creer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Hermoso evangelio que nos ha regalado el Señor en este hermoso domingo, o sea, día glorioso del Señor. Y por lo tanto es un día hermoso para ir a celebrar, a festejar junto a Cristo, que es el festejado a través de nuestra celebración eucarística, o sea, a través de la Santa Misa. Así que ánimo, hermanito, hermanita, e ir todos juntos a alabar y glorificar al Señor en nuestra grandiosa fiesta eucarística. Bendito Dios. Y me gustaría, hermanos, hermanas, iniciar esta hermosísima reflexión en el poderoso nombre de Cristo, bendito sea Dios, citando lo que bien nos iba a decir el Señor allá en el libro de los Hebreos, en su capítulo 10, versículo 38. Y dice el Señor lo siguiente: mi justo, si cree, vivirá, pero si desconfía, ya no lo miraré con amor. Bendito sea Dios, indicándonos, hermanos y hermanas, que si verdaderamente creemos en Dios, si verdaderamente tenemos fe en Él y le reconocemos en su cuerpo, sangre y divinidad en el altar, bendito Dios, entonces seremos amados por Dios. Entonces seremos llenos de su presencia, seremos sanados, seremos liberados, porque Dios se hace grande en un corazón humilde que ha creído plenamente en Él. Pero de lo contrario, dice la palabra, si mi justo desconfía, si mi justo pierde la fe en mí y pone la confianza en otras cosas y pone su esperanza, su mirada en las cosas de este mundo, entonces ya yo no lo miraré con amor. Entonces mi poder, mi gloria, mi amor no se podrá manifestar en él. ¿Por qué razón? Porque ha cerrado su corazón a la gracia, porque ha cerrado su corazón al amor de Dios, porque ha cerrado su corazón a mi divina presencia, dice el Maestro, bendito sea Dios, indicándonos, bendito sea Dios, que la falta de fe nos cierra la puerta de la bendición, la falta de confianza, la falta de esperanza en Dios nos cierra la puerta de la bendición, bendito Dios. Y por lo tanto, si no tenemos fe, no podemos esperar el milagro, no podemos esperar que Dios nos bendiga, que Dios nos llene, que Dios nos premie con su gracia. No, hermano, hermana, porque la fe lo es todo. La fe es la que nos permite verlo a Él, la fe es la que nos permite conocerlo a Él.
Por eso dice el apóstol San Pablo, bendito Dios, Romanos 1:17b, bendito Dios, sepan bien, el justo vivirá por la fe. El justo podrá contemplar a Dios por la fe. El justo será lleno del amor de Dios cuando verdaderamente confía, cuando verdaderamente ha creído en el Señor. Y es precisamente esa fe, esa confianza, esa esperanza, esa firmeza en sus corazones que bien le hacía falta a estos benditos Dios discípulos, a este pueblo que eran precisamente la gente que habían visto a Jesús crecer, la gente que habían visto a Jesús nacer, criarse. Es lamentable poder ver cómo su propia gente, su propio pueblo se negaba a creer, se negaba a recibirlo como el Mesías, como el Señor, como Emmanuel, que significa Dios con ellos y que también actúa con nosotros, o sea, Dios con nosotros. Porque bien dice la palabra, hermano, hermana, que al estar a Jesús allí en la sinagoga, en su propio pueblo, se encontraba predicando con poder, se encontraba hablando del amor de Dios y por lo tanto de esa misma manera tocando a los enfermos. Pero dice el Evangelio que su propia gente que estaba en la sinagoga, al escucharlo se quedaban sorprendidos y se preguntaban unos a otros de dónde le viene todo esto y qué pensar de la sabiduría que salen de sus manos con esos milagros que él poderosamente hace, bendito Dios. Podemos notar aquí, hermanos, hermanas, como su propia gente, su propio pueblo, en vez de creer, en vez de reconocerlo como el Señor de señores, se ponían más bien a cuestionarlo, a criticar la obra de Dios, a cuestionar la obra de Dios, bendito sea el Señor, indicando que no le reconocían, que no creían que era el Mesías, que no creían que era el Rey de Reyes, bendito Dios. Y cuánto entre nosotros se comportan de esa misma manera, bendito Dios. Así es, cuando entre nosotros cuestionamos el poder de Dios, comenzamos a criticar al Señor, comenzamos a cuestionar la autoridad de Jesús en su santa y única iglesia. ¿Cuánto de nosotros no negamos para recibir a Jesús en Eucaristía? Cerramos nuestros corazones para contemplarlo a Él, para amarle a Él, para buscarle a Él. ¿Cuánto de nosotros se comportan de esa misma manera? Y es penoso ver esa misma actitud entre nosotros, es penoso ver esa misma incredulidad, ver esa misma actitud de desconfianza, de poca fe. Es penoso ver a tantos que han cerrado el corazón, que se han cerrado la puerta de la bendición porque no han logrado reconocer a Jesús, no han logrado reconocer al Mesías en su santa y única iglesia. Y es por eso que Jesús entonces dice a aquella gente: sepan bien, si hay un lugar donde un profeta es despreciado en su propia tierra, entre sus parientes, en su propia familia. Y dice la palabra que entonces no pudo hacer allí ningún milagro, tan solo sanó a unos pocos enfermos imponiéndole las manos, bendito sea Dios. Y dice la palabra entonces que Jesús se admiraba de cómo se negaban a creer. O sea, Jesús se sorprendía, me imagino pensando, pero ¿cómo es posible? Al ver lo que yo hago, al ver las obras de mis manos, al ver el poder, al ver que las escrituras hablan de mí, ¿cómo es posible que no logren creer que yo soy el Mesías, que yo soy Dios con ellos, que yo soy Dios y hombre, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Es lo que inquieta el corazón de Jesús. Pero dice la palabra que no pudo hacer muchos milagros porque no creyeron, indicándonos que la falta de fe, la falta de confianza, la falta de amor hacia el Maestro nos aleja, nos aparta, nos cierra la puerta de la bendición. Y por lo tanto, si no creemos, si no tenemos fe, entonces no podemos esperar que Dios obre, que Dios nos sane y que Dios nos llene de su bendición. Así que, hermano, hermana, a ser diferentes, a tener un corazón confiado, a creer en el Maestro, a poner nuestra mirada en Él, porque solamente a través de la fe logramos llenarnos plenamente de su presencia. Dios bendiga tu vida en el nombre de Jesús. Y de esa misma manera ofrecemos este santo evangelio junto a esta bella reflexión por todos los enfermos, especialmente por aquellos que van a buscar resultados, que van a buscar diagnóstico médico, todo en las manos del Señor, especialmente los que se van a operar, que tienen cáncer. Todo lo ponemos en las manos de Dios para que por el poder de esta palabra de vida sean sanados y puedan ir a buscar resultado libre de toda enfermedad en el nombre de Jesús. Oramos por toda la familia del mundo, especialmente por mi familia, en oración por ella. Yo oraré por ustedes y ustedes por este servidor
y mi familia en el nombre de Jesús. Dios bendiga su vida eternamente. Amén.